El guardia del museo dio su abrigo a un visitante congelado. Al día siguiente una limusina lo esperaba en la puerta. Dentro del edificio, alejado del frío cortante de noviembre, Carlos Mendoza realizaba su ronda nocturna habitual. A sus 42 años, Carlos llevaba ya una década trabajando como guardia de seguridad en el museo. Su rostro, marcado por líneas de experiencia y una barba de 3 días, reflejaba la seriedad con la que se tomaba su trabajo, pero también escondía una bondad que pocos llegaban a conocer. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando en el mármol pulido, Carlos no podía evitar sentirse pequeño ante las enormes obras de arte que lo rodeaban. Cuadros abstractos de colores vibrantes, esculturas retorcidas que parecían desafiar la gravedad, instalaciones multimedia que parpadeaban en la penumbra. Cada pieza contaba una historia, transmitía una emoción, y aunque Carlos no siempre entendía el significado detrás de ellas, sentía un profundo respeto por el talento y la creatividad que representaban. Esta noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Quizás era el viento que aullaba con más fuerza de lo habitual fuera, haciendo crujir las ventanas. O tal vez era ese presentimiento indefinible que a veces nos asalta, como si el universo quisiera advertirnos de que algo está a punto de cambiar. Carlos se ajustó el cuello de su uniforme, un escalofrío recorriéndole la espalda a pesar del calor del edificio. Mientras pasaba junto a una de las enormes ventanas que daban a la calle, un movimiento captó su atención. Entornando los ojos, Carlos distinguió una figura solitaria en la acera de enfrente. Era un hombre, eso estaba claro, pero había algo en su postura, en la forma en que se encogía sobre sí mismo, que hizo que el corazón de Carlos se encogiera de compasión. Sin pensarlo 2 veces, Carlos se dirigió hacia la puerta de servicio más cercana. Sabía que no debía abandonar su puesto, que las normas eran claras al respecto, pero algo dentro de él le decía que no podía ignorar lo que había visto. Con un último vistazo al pasillo vacío, abrió la puerta y salió al frío de la noche. El viento le golpeó con fuerza, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Carlos parpadeó rápidamente, enfocando su mirada en la figura que había visto desde dentro. Ahora que estaba más cerca, podía ver los detalles que la distancia y el cristal habían ocultado. El hombre parecía tener unos 60 años, aunque la dureza de la vida en la calle podría haberlo envejecido prematuramente. Su cabello canoso y enmarañado asomaba bajo un gorro de lana deshilachado, y su rostro, cubierto por una barba descuidada, mostraba las marcas del tiempo y las penurias. Vestía varias capas de ropa, todas ellas gastadas y sucias, pero era evidente que no eran suficientes para protegerlo del frío inclemente. Lo que más impactó a Carlos, sin embargo, fue la mirada del hombre. Sus ojos, hundidos en un rostro demacrado, brillaban con una mezcla de desesperación y resignación que hablaba de años de sufrimiento y soledad. El hombre temblaba violentamente, sus manos agrietadas frotando sus brazos en un intento fútil de generar algo de calor. Carlos se acercó con cautela, consciente de que su uniforme de seguridad podría resultar intimidante. «Buenas noches», dijo suavemente, tratando de no sobresaltar al hombre. «¿Se encuentra bien?» El hombre levantó la mirada, sorprendido por la repentina compañía. Por un momento, un destello de miedo cruzó su rostro, como si esperara ser echado de allí. Pero al ver la expresión genuinamente preocupada de Carlos, algo pareció relajarse en su postura. Estoy bien», murmuró el hombre, su voz ronca y quebrada por el frío y posiblemente por la falta de uso. Solo estoy descansando un poco». Carlos asintió, consciente de la mentira piadosa. Era evidente que el hombre no estaba bien, que probablemente no había estado bien en mucho tiempo. Sin decir una palabra más, Carlos comenzó a quitarse su abrigo. El hombre lo miró con confusión, sin entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué está haciendo?», preguntó, una mezcla de sorpresa y recelo en su voz. «No puedo dejarle aquí así», respondió Carlos simplemente, extendiendo el abrigo hacia el hombre. «Por favor, tómelo, lo necesita más que yo». Por un momento el hombre no se movió.
como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Sus ojos se movían del abrigo a Carlos y de vuelta al abrigo, buscando algún truco, alguna trampa en este acto de bondad inesperada. Pero es suyo, protestó débilmente. Usted lo necesita para trabajar. Carlos sonrió suavemente. Tengo otro en casa. Mintió con facilidad. La verdad era que ese era su único abrigo decente, pero en ese momento eso no importaba. Además, estoy dentro la mayor parte del tiempo. Estaré bien. Con manos temblorosas, ya fuera por el frío o por la emoción, el hombre finalmente aceptó el abrigo. Se lo puso lentamente, como si temiera que fuera a desaparecer en cualquier momento. El alivio en su rostro cuando el calor comenzó a envolverlo fue palpable, y Carlos sintió una oleada de satisfacción que compensaba con creces el frío que ahora sentía. «Gracias», murmuró el hombre, su voz cargada de una gratitud que iba más allá de las palabras. «Yo no sé qué decir». «No tiene que decir nada», respondió Carlos con una sonrisa. «Solo cuídese, ¿de acuerdo? Y si necesita un lugar cálido para pasar un rato, la biblioteca pública abre temprano. Puedo recomendarle algunos buenos libros si quiere». El hombre asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro cansado. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego simplemente inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento y comenzó a alejarse envuelto en el abrigo de Carlos. Carlos lo observó irse, una mezcla de emociones revolviéndose en su pecho. Parte de él quería hacer más, ofrecer dinero, comida, un lugar donde dormir, pero sabía que sus propios recursos eran limitados y que a veces un pequeño acto de bondad podía significar más que grandes gestos. Estaba a punto de volver al museo cuando un ruido llamó su atención. Un grupo de jóvenes, claramente bajo los efectos del alcohol, se acercaba por la calle, riendo y gritando. En cualquier otra noche, Carlos los habría ignorado, pero algo en la forma en que miraban al hombre con el abrigo hizo que se le helara la sangre. Mira eso!», gritó uno de los jóvenes, señalando al hombre. «Un vagabundo con abrigo nuevo». Los otros rieron, el sonido áspero y cruel en la noche fría. El hombre, al oírlos, aceleró el paso, encogiendo los hombros como si quisiera hacerse invisible. «¿A dónde vas, amigo?», llamó otro de los jóvenes. «Ven a tomar una copa con nosotros». Carlos sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que la situación podía volverse peligrosa rápidamente. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar hacia el grupo, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una forma de defuser la situación sin que las cosas se salieran de control. «Buenas noches, señores», dijo Carlos con voz firme, colocándose entre el grupo y el hombre. «¿Puedo ayudarles en algo?». Los jóvenes se detuvieron, sorprendidos por la repentina aparición de Carlos. Por un momento hubo un silencio tenso, roto solo por el sonido del viento y el tráfico distante. «Solo estábamos bromeando con nuestro amigo aquí», dijo uno de ellos, un chico alto con una chaqueta de cuero. Su tono era desafiante, pero Carlos pudo detectar un atisbo de duda en sus ojos. «Estoy seguro de que sí», respondió Carlos, manteniendo su voz calmada pero firme. «Pero creo que él preferiría seguir su camino. Ha sido una noche larga para todos, ¿no creen? ¿Por qué no vuelven a casa?». Los jóvenes intercambiaron miradas, claramente sopesando sus opciones. Carlos era consciente de que estaba en desventaja numérica y que su uniforme de guardia de seguridad no le daba ninguna autoridad real fuera del museo. Sin embargo, se mantuvo firme, su postura transmitiendo una confianza que no estaba seguro de sentir realmente. «¿Y si no queremos irnos?», preguntó otro de los jóvenes dando un paso adelante. «¿Qué vas a hacer al respecto, abuelo?». Carlos sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. «No quiero hacer nada», respondió. «Solo quiero asegurarme de que todos lleguen a casa seguros esta noche, incluidos ustedes». Hubo otro momento de tensión, y Carlos se preparó para lo peor. Pero entonces, para su sorpresa, el joven de la chaqueta de cuero soltó una risa corta y sacudió la cabeza. «Vámonos, chicos», dijo dando media vuelta.
Este tipo es demasiado aburrido para nosotros. Los otros dudaron por un momento, pero finalmente siguieron a su líder, alejándose calle abajo entre risas y empujones. Carlos los observó irse, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Cuando se volvió, vio que el hombre del abrigo seguía allí, mirándolo con una mezcla de gratitud y asombro. «No tenía que hacer eso», dijo en voz baja. «Podrían haberle lastimado». Carlos se encogió de hombros, ofreciendo una sonrisa cansada. «No podía quedarme mirando sin hacer nada», respondió. «Además, la mayoría de las veces, la gente solo necesita que alguien les recuerde que hay una mejor manera de actuar». El hombre asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras de Carlos. «Usted es una buena persona», dijo finalmente. «No hay muchas como usted por aquí». «Hay más de las que cree», respondió Carlos. «A veces solo necesitamos la oportunidad de demostrarlo». Miró su reloj y se dio cuenta de que había estado fuera mucho más tiempo del que pensaba. «Tengo que volver al trabajo», dijo. «¿Estará bien?» El hombre asintió, apretando el abrigo a su alrededor. «Gracias a usted, sí», respondió. «Que tenga una buena noche». Carlos lo vio alejarse, esta vez sin interrupciones, antes de volver al museo. Mientras caminaba de vuelta a su puesto, sintió una mezcla de emociones. Alivio por cómo había terminado la situación, preocupación por el hombre y su futuro, y una sensación cálida de satisfacción por haber podido ayudar, aunque fuera de una manera pequeña. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero Carlos no pudo dejar de pensar en el encuentro. Se preguntó dónde estaría el hombre ahora, si habría encontrado un lugar cálido para pasar la noche, si el abrigo le sería de ayuda en los días venideros. Mientras hacía sus rondas por las salas silenciosas del museo, rodeado de obras de arte que valían millones, Carlos reflexionó sobre el valor de las cosas. Un abrigo, algo que para él era un objeto cotidiano, podía significar la diferencia entre la comodidad y el sufrimiento para alguien más. Un momento de valentía, de estar dispuesto a interponerse entre un extraño y el peligro, podía cambiar el curso de una noche, tal vez de una vida. Cuando finalmente terminó su turno y salió a la mañana fría y gris, Carlos se sorprendió al darse cuenta de que no sentía el frío tanto como esperaba. Tal vez era el recuerdo del agradecimiento en los ojos del hombre, o la satisfacción de haber hecho lo correcto, pero sentía un calor interno que ningún abrigo podría proporcionar. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Carlos no tenía forma de saber que su acto de bondad tendría consecuencias más allá de lo que podía imaginar. No sabía que el hombre al que había ayudado no era quien parecía ser, ni que su vida estaba a punto de cambiar de manera dramática. Todo lo que sabía era que había hecho lo que creía correcto, y que, por hoy al menos, el mundo parecía un lugar un poco mejor. Y para Carlos Mendoza, guardia de seguridad del Museo de Arte Moderno, eso era más que suficiente. Cuando llegó a la parada del autobús, Carlos se sentó en el banco, cerrando los ojos por un momento. El cansancio de la noche comenzaba a hacer mella en él, pero había una sensación de paz que contrarrestaba el agotamiento físico. Mientras esperaba, su mente volvió a divagar sobre los eventos de la noche. Se preguntó si había hecho lo suficiente. ¿Debería haber ofrecido llevar al hombre a un refugio? ¿Debería haber llamado a servicios sociales? El ruido de un autobús acercándose lo sacó de sus pensamientos. Carlos se puso de pie buscando su tarjeta de transporte en el bolsillo de su pantalón. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Su billetera no estaba. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras palpaba frenéticamente todos sus bolsillos. Nada. Su mente repasó rápidamente los eventos de la noche. ¿La había dejado en su casillero del museo? No. Recordaba haberla guardado antes de salir. ¿Se le había caído durante el altercado con los jóvenes? Posible, pero improbable. Y entonces, como un puñetazo en el estómago, la realización lo golpeó. El hombre del abrigo. En algún momento durante su interacción, debió haber aprovechado para quitarle la billetera.
Carlos se sintió mareado, una mezcla de decepción y vergüenza inundándolo. El autobús se detuvo frente a él, las puertas abriéndose con un siseo. El conductor lo miró expectante, pero Carlos solo pudo sacudir la cabeza y dar un paso atrás. Sin su tarjeta o efectivo no podía pagar el pasaje. Mientras el autobús se alejaba, Carlos se dejó caer nuevamente en el banco de la parada, enterrando su rostro entre sus manos. ¿Cómo había sido tan ingenuo? Años de trabajar en seguridad, de estar alerta ante posibles amenazas, y había bajado la guardia por completo ante una historia triste y una cara cansada. Pero incluso en medio de su frustración, una parte de él se negaba a arrepentirse completamente de sus acciones. Sí, había sido engañado, pero ¿acaso eso invalidaba el impulso de ayudar? ¿Debería este incidente endurecer su corazón contra futuros actos de bondad? Carlos levantó la mirada al cielo que comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. La ciudad despertaba a su alrededor, el tráfico aumentando gradualmente, las primeras personas dirigiéndose a sus trabajos. La vida continuaba, indiferente a su pequeño drama personal. Con un suspiro profundo, Carlos se puso de pie. Tendría que caminar hasta su casa, cancelar sus tarjetas y enfrentar el día sin un centavo en el bolsillo. Pero mientras comenzaba su larga caminata, una resolución se formó en su mente. No permitiría que este incidente lo cambiara fundamentalmente. Sería más cuidadoso en el futuro, sí, pero no cerraría su corazón a quienes pudieran necesitar ayuda. El sol comenzaba a asomarse entre los edificios cuando Carlos finalmente llegó a su modesto apartamento en un barrio de clase trabajadora. Sus pies dolían, su estómago gruñía de hambre y el cansancio amenazaba con derribarlo. Pero a pesar de todo, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Había sobrevivido a la noche, había ayudado a alguien, o al menos lo había intentado, y había aprendido una valiosa lección sin perder su humanidad en el proceso. Mientras buscaba la llave de repuesto que guardaba escondida en una maceta junto a su puerta, Carlos no podía imaginar que su acto de bondad, a pesar de sus consecuencias inmediatas, había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Entró en su apartamento, cerrando la puerta tras de sí. El familiar olor a café rancio y a ropa limpia lo recibió. Una mezcla que siempre le había parecido reconfortante. Ahora, sin embargo, solo intensificaba su sensación de agotamiento. Se dirigió directamente a la pequeña cocina, abriendo la nevera más por costumbre que por esperanza real. Como temía, estaba prácticamente vacía. Un cartón de leche a medio terminar, algunas verduras marchitas y un par de cervezas. Su plan había sido hacer la compra después del trabajo, pero sin dinero. Eso tendría que esperar. Cerrando la nevera con un suspiro, Carlos se dejó caer en una de las sillas de la cocina. El silencio del apartamento, normalmente un alivio después de una noche de trabajo, ahora parecía amplificar sus preocupaciones. ¿Cómo iba a llegar al trabajo esa noche sin dinero para el autobús? ¿Qué comería hasta que pudiera acceder a su cuenta bancaria? Pero incluso en medio de estas preocupaciones prácticas, su mente volvía una y otra vez al hombre del abrigo. ¿Quién era realmente? ¿Era un estafador profesional o alguien desesperado que vio una oportunidad y la aprovechó? ¿Qué haría con el dinero y las tarjetas? Carlos se sorprendió a sí mismo esperando que, sea quien fuera el hombre, al menos usara el abrigo para mantenerse caliente. Un repentino golpe en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Carlos miró el reloj de la cocina, frunciendo el ceño. Eran apenas las 7:30 de la mañana, demasiado temprano para visitas, especialmente en su día libre. Se levantó con cautela, años de entrenamiento en seguridad poniéndolo en alerta. Mientras se acercaba a la puerta, otro golpe sonó, más fuerte esta vez. ¿Quién es?, preguntó Carlos, su mano en el pomo de la puerta, pero sin abrirla aún. «Policía», respondió una voz grave desde el otro lado. «Señor Mendoza, necesitamos hablar con usted». El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿La policía? ¿Habían encontrado su billetera? ¿O era algo peor?
Con una mezcla de aprensión y curiosidad, Carlos abrió la puerta. Frente a él había dos oficiales de policía, un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias. «¿Señor Carlos Mendoza?», preguntó la oficial mujer. Carlos asintió, su boca repentinamente seca. «Sí, soy yo. ¿Qué sucede?». Los oficiales intercambiaron una mirada antes de que el hombre hablara. «Señor Mendoza, necesitamos que nos acompañe a la estación. Hay algunas preguntas que necesitamos hacerle sobre los eventos de anoche». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué podía haber pasado para que la policía estuviera en su puerta tan temprano? ¿Acaso el hombre del abrigo había hecho algo más que robar su billetera? «Por supuesto», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Solo déjenme tomar mi chaqueta». Mientras buscaba su chaqueta, la mente de Carlos corría a 1000 por hora. ¿Debería llamar a un abogado? ¿Tenía derecho a negarse a ir con ellos? ¿Qué consecuencias tendría esto en su trabajo? Pero por encima de todas estas preguntas, una se destacaba. ¿Qué había desencadenado realmente con su acto de bondad la noche anterior? Con un último vistazo a su apartamento, Carlos siguió a los oficiales hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, no pudo evitar pensar que, de alguna manera, su vida nunca volvería a ser la misma después de este día. El viaje en el coche patrulla fue silencioso y tenso. Carlos miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de su barrio, que ahora parecían extrañamente ajenas. Los oficiales no dijeron nada más, aumentando su ansiedad con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente llegaron a la estación de policía, Carlos se sorprendió al ver que no lo llevaban a la entrada principal, sino a un área más reservada en la parte trasera del edificio. Su confusión creció cuando, en lugar de una sala de interrogatorios, lo condujeron a una oficina privada. «Espere aquí, por favor», dijo la oficial mujer, su tono sorprendentemente amable. «Alguien vendrá a hablar con usted en un momento». Antes de que Carlos pudiera preguntar nada más, los oficiales salieron cerrando la puerta tras ellos. Se encontró solo en una oficina elegante, con estanterías llenas de libros de leyes y fotografías enmarcadas de oficiales condecorados. Pasaron varios minutos que a Carlos le parecieron horas. Estaba a punto de levantarse y buscar a alguien cuando la puerta se abrió nuevamente. Para su sorpresa, quien entró no fue un oficial de policía, sino un hombre de traje que parecía salido de una revista de negocios. «Señor Mendoza», dijo el hombre, extendiendo su mano con una sonrisa cálida. «Es un placer conocerlo finalmente. Mi nombre es Javier Ruiz. Soy el asistente personal del señor Alejandro Vega». Carlos estrechó la mano automáticamente, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. «Lo siento», dijo finalmente, «pero no entiendo. ¿Quién es Alejandro Vega? ¿Y por qué estoy aquí?». Javier Ruiz sonrió aún más ampliamente. «Ah, veo que el señor Vega mantuvo bien su anonimato. Verá, señor Mendoza, Alejandro Vega es uno de los hombres más ricos e influyentes de este país. Y anoche, usted le dio su abrigo y lo protegió de un grupo de jóvenes problemáticos». La comprensión golpeó a Carlos como un rayo. El hombre del abrigo ¿era un millonario? Pero entonces, ¿por qué le había robado la billetera? Como si leyera sus pensamientos, Javier continuó. «Sé que debe estar confundido. El señor Vega a menudo, pone a prueba la bondad de las personas de esta manera. Su billetera está a salvo, por cierto. La tengo aquí conmigo». Javier sacó la billetera de Carlos de su bolsillo y se la entregó. Carlos la tomó con manos temblorosas, aún tratando de procesar toda esta información. «¿Pero por qué?», logró preguntar finalmente. «¿Por qué hacer todo esto?». Javier se sentó en la silla frente a Carlos, su expresión volviéndose más seria. «El señor Vega cree firmemente en la importancia de la compasión y la bondad desinteresada. Ha visto cómo la riqueza puede endurecer los corazones de las personas, hacerlas desconfiadas y egoístas. Por eso, de vez en cuando, se disfraza y sale a las calles buscando a aquellos que aún son capaces de ayudar a un extraño sin esperar nada a cambio». Carlos escuchaba atónito.
Todo parecía tan irreal como sacado de una película o un cuento de hadas moderno. Y anoche, continuó Javier, usted demostró ser exactamente el tipo de persona que el señor Vega busca. No solo le dio su abrigo a un aparente indigente, sino que también lo protegió de un peligro potencial, arriesgando su propia seguridad en el proceso. Yo solo hice lo que creía correcto, murmuró Carlos, sintiéndose repentinamente incómodo con toda esta atención. Javier asintió, una sonrisa de aprobación en su rostro. Exactamente. Y es por eso que estoy aquí. El señor Vega quiere agradecerle personalmente y, bueno, tiene una propuesta para usted. Carlos parpadeó, sorprendido. ¿Una propuesta? Así es, confirmó Javier. Pero creo que es mejor que él mismo se lo explique. ¿Está dispuesto a acompañarme para encontrarse con él? Por un momento, Carlos se quedó en silencio, abrumado por todo lo que estaba sucediendo. Parte de él quería pellizcarse, convencido de que todo esto debía ser un sueño elaborado producto del cansancio y el estrés. Pero otra parte, la parte que lo había llevado a ayudar a un extraño en medio de la noche fría, sentía curiosidad. ¿Qué podría querer de él uno de los hombres más ricos del país? Finalmente, con una mezcla de nerviosismo y expectación, Carlos asintió. «Está bien», dijo. «Iré con usted». Javier sonrió poniéndose de pie. «Excelente. El señor Vega estará encantado. Por favor, sígame». Mientras seguía a Javier fuera de la oficina y hacia un lujoso automóvil que esperaba afuera, Carlos no podía evitar pensar en cómo un simple acto de bondad había desencadenado una serie de eventos que parecían sacados de un cuento de hadas. ¿Qué le depararía este encuentro con Alejandro Vega? ¿Cómo cambiaría su vida a partir de este momento? Mientras el coche se ponía en marcha, Carlos se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más que la rutina diaria. Sentía anticipación, curiosidad y, sobre todo, esperanza. El viaje en el lujoso automóvil fue como entrar en otro mundo para Carlos. Los asientos de cuero suave, el suave ronroneo del motor y el discreto tabique que los separaba del conductor creaban una atmósfera de opulencia que contrastaba fuertemente con su vida cotidiana. Javier, sentado frente a él, parecía perfectamente cómodo en este entorno. Sacó una tablet de un compartimento y comenzó a deslizar su dedo por la pantalla. «Señor Mendoza», dijo sin levantar la vista, «espero que no le importe. Pero me gustaría hacerle algunas preguntas antes de nuestro encuentro con el señor Vega. Es un procedimiento estándar para todos los que se reúnen con él». Carlos asintió, aún sintiéndose un poco abrumado por toda la situación. «Por supuesto», respondió. «Pregunte lo que necesite». Javier sonrió brevemente antes de comenzar. «Bien. En primer lugar, ¿podría contarme un poco sobre su trabajo en el museo? ¿Cuánto tiempo lleva allí?» Carlos Mendoza se encontraba sentado en el pequeño sofá de su sala de estar, la carpeta que Javier le había entregado abierta sobre la mesa de café frente a él. Habían pasado 3 días desde su encuentro con Alejandro Vega, y Carlos había dedicado cada momento libre a revisar minuciosamente la información sobre la fundación y el puesto que le ofrecían. Cuanto más leía, más se maravillaba de la escala y el alcance del trabajo de la Fundación Vega. Programas de alimentación que servían miles de comidas al día, clínicas móviles que llevaban atención médica a los barrios más necesitados, iniciativas educativas que ofrecían becas y oportunidades a jóvenes de entornos desfavorecidos. La lista parecía interminable. Y ahora le estaban ofreciendo la oportunidad de ser parte de todo eso. El puesto que le proponían era el de coordinador de proyectos comunitarios, una posición que le permitiría supervisar y desarrollar nuevas iniciativas para ayudar a los más necesitados de la ciudad. Carlos se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Por un lado, la oportunidad era increíble, más de lo que jamás había soñado. Pero por otro, la magnitud del cambio lo asustaba. ¿Estaba realmente preparado para dejar atrás la vida que conocía, el trabajo que había realizado durante una década? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.
Frunciendo el ceño, Carlos miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche, y no esperaba visitas. Se levantó y se dirigió a la puerta, preguntándose quién podría ser. Al abrir, se encontró cara a cara con Alejandro Vega. «Buenas noches, señor Mendoza», saludó Alejandro con una sonrisa amable. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Carlos parpadeó sorprendido. «Señor Vega, yo... no, por supuesto que no. Por favor, pase». Alejandro entró en el pequeño apartamento, su presencia pareciendo llenar el espacio. Vestía de manera más casual que en su último encuentro, con un suéter de cachemira y pantalones de vestir, pero aún así emanaba un aura de distinción y poder. «Lamento presentarme sin avisar», dijo Alejandro, tomando asiento cuando Carlos se lo indicó, «pero sentí que era importante que tuviéramos una conversación más personal antes de que tomara su decisión». Carlos se sentó frente a él notando la carpeta abierta sobre la mesa. «He estado revisando toda la información», dijo. Es realmente impresionante lo que hace su fundación». Alejandro asintió, una expresión de orgullo cruzando su rostro. «Gracias. Ha sido el trabajo de mi vida. Pero, señor Mendoza, no estoy aquí para hablar de los logros de la fundación. Estoy aquí para hablar de usted». Carlos se enderezó en su asiento sorprendido. «¿De mí?» «Sí», confirmó Alejandro. «Verá, en los últimos días he estado reflexionando sobre nuestro encuentro, sobre su acto de bondad, y me di cuenta de que le debo una explicación más completa». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Carlos. «Cuando era joven, mucho antes de hacer mi fortuna, pasé por un período muy difícil. Perdí mi trabajo, mi apartamento, y me encontré viviendo en las calles durante varios meses». Carlos escuchaba atentamente, sorprendido por esta revelación. «Fueron los meses más duros de mi vida», continuó Alejandro, «pero también fueron los que más me enseñaron sobre la humanidad. Vi lo peor de las personas, la indiferencia, el desprecio, a veces incluso la crueldad, pero también vi lo mejor. Actos de bondad inesperados, personas que se detenían a ayudar aún cuando no tenían mucho que ofrecer». Alejandro hizo una pausa, su mirada perdiéndose por un momento en los recuerdos. «Fue una de esas personas la que me dio la oportunidad que necesitaba para volver a ponerme en pie, y me juré a mí mismo que si alguna vez tenía los medios, haría todo lo posible para ayudar a otros como me ayudaron a mí». Volvió a mirar a Carlos. «Por eso creé la fundación, y por eso, de vez en cuando, vuelvo a las calles. No solo para probar la bondad de las personas, sino para recordarme a mí mismo de dónde vengo y por qué hago lo que hago». Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente habló. «Gracias por compartir eso conmigo, señor Vega. Pero, ¿por qué me está contando todo esto?» Alejandro sonrió. «Porque quiero que entienda por qué lo elegí a usted, señor Mendoza. No solo por su acto de bondad, sino porque vi en usted el mismo espíritu que me impulsó a crear la fundación. La voluntad de ayudar, no por reconocimiento o recompensa, sino simplemente porque es lo correcto». Se inclinó aún más cerca. «Pero también quiero que entienda que este trabajo, si lo acepta, no será fácil. Habrá días difíciles, momentos en los que sentirá que los problemas son demasiado grandes para resolverlos. Y en esos momentos necesitará recordar por qué lo hace, qué lo impulsó a aceptar en primer lugar». Carlos asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras de Alejandro. «Entiendo», dijo, «y aprecio su honestidad, señor Vega, pero ¿cómo puedo estar seguro de que estoy a la altura? No tengo experiencia en este tipo de trabajo». Alejandro sonrió. «Nadie la tiene al principio, señor Mendoza. Lo que importa es la pasión, la dedicación y la voluntad de aprender y crecer. Y de eso estoy seguro que tiene de sobra». Se levantó, indicando que la visita llegaba a su fin. «No necesito una respuesta ahora mismo», dijo. «Tómese el tiempo que necesite para pensarlo. Pero sepa esto. Creo firmemente que usted puede hacer una diferencia real en este mundo, señor Mendoza».
Solo necesita la oportunidad y los recursos para hacerlo. Carlos se puso de pie también, acompañando a Alejandro a la puerta. Antes de salir, Alejandro se volvió una última vez. Una última cosa, señor Mendoza. Independientemente de lo que decida, quiero que sepa que su acto de bondad ya ha hecho una diferencia. Me ha recordado por qué hago lo que hago y por qué es importante seguir creyendo en la bondad de las personas. Con esas palabras, Alejandro se fue, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Los días siguientes fueron un torbellino de reflexión y deliberación para Carlos. Habló con su hermana, su único familiar cercano, quien lo animó a aceptar la oferta. «Es la oportunidad de tu vida, Carlos», le dijo. «No puedes dejarla pasar». Finalmente, una semana después de la visita de Alejandro, Carlos tomó su decisión. Llamó a Javier y le comunicó que aceptaba el puesto. Los meses siguientes fueron un periodo de cambio y crecimiento intenso para Carlos. Dejó su trabajo en el museo y se sumergió de lleno en su nuevo rol en la Fundación Vega. El trabajo era desafiante, a veces abrumador, pero también increíblemente gratificante. Carlos descubrió que tenía un talento natural para conectar con las personas y entender sus necesidades. Sus años como guardia de seguridad le habían dado una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentaban las personas en las calles, y esa experiencia resultó ser invaluable en su nuevo trabajo. Un año después de aquella noche fatídica en que le dio su abrigo a un supuesto indigente, Carlos se encontraba supervisando la apertura de un nuevo centro comunitario en uno de los barrios más necesitados de la ciudad. El centro ofrecería comidas gratuitas, clases de educación para adultos, asesoramiento laboral y mucho más. Mientras cortaba la cinta en la ceremonia de inauguración, con Alejandro Vega a su lado, Carlos no pudo evitar pensar en cómo un simple acto de bondad había cambiado el curso de su vida. «Estoy orgulloso de usted, Carlos», le dijo Alejandro en voz baja mientras la multitud aplaudía. «Ha superado todas mis expectativas». Carlos sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Gracias, señor Vega, pero no habría sido posible sin la oportunidad que me dio». Alejandro sacudió la cabeza. «La oportunidad estaba ahí, Carlos. Usted fue quien la aprovechó y la convirtió en algo extraordinario». Mientras recorrían el nuevo centro, saludando a los miembros de la comunidad y escuchando sus historias, Carlos se dio cuenta de que había encontrado su verdadera vocación. Ya no era solo un trabajo, era un propósito, una misión. Esa noche, mientras cerraba el centro después de un largo día, Carlos se detuvo un momento en la puerta. Miró hacia la calle, recordando aquella noche fría en que se había encontrado con un hombre temblando en la acera. Nunca podría haber imaginado a dónde lo llevaría ese encuentro. Con una sonrisa, Carlos apagó las luces y cerró la puerta. Mañana sería otro día, otra oportunidad para hacer una diferencia. Y estaba ansioso por ver qué le depararía. Mientras caminaba hacia su casa, Carlos reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad podía desencadenar una reacción en cadena de eventos positivos. Su vida había cambiado dramáticamente, sí, pero más importante aún, ahora tenía el poder de cambiar las vidas de otros. Y eso, pensó Carlos, era el verdadero regalo que había recibido aquella noche fría de noviembre. No solo una nueva carrera o una mejor situación financiera, sino la oportunidad de hacer del mundo un lugar un poco mejor, un acto de bondad a la vez. Con esa idea en mente, Carlos siguió su camino, ansioso por ver qué nuevas oportunidades para ayudar le traería el mañana. Y así, esta bonita historia nos dejó a cada uno de nosotros valiosas lecciones. La lección central que nos deja esta historia es que un simple acto de bondad puede tener un impacto profundo y de largo alcance, no solo en la vida de quien lo recibe, sino también en la de quien lo realiza. Específicamente la historia nos enseña el poder de la compasión. El gesto inicial de Carlos de dar su abrigo a un aparente indigente demuestra cómo un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede ser el catalizador de grandes cambios. La importancia de actuar sin esperar recompensa.
Carlos ayudó al indigente sin saber quién era realmente y sin esperar nada a cambio. Esta generosidad desinteresada es lo que impresionó a Alejandro Vega. Las oportunidades pueden surgir de los lugares más inesperados. La vida de Carlos cambió radicalmente debido a un encuentro que parecía insignificante en ese momento. Esto nos recuerda que debemos estar abiertos a las oportunidades que la vida nos presenta, incluso en situaciones aparentemente ordinarias. Ahora, te invitamos a ver estas otras historias